acerca de lo que está pasando en Siria es muy importante por varias cosas. Uno, por falta de conocimiento, a veces no sabemos nosotros el privilegio que nosotros podemos y la libertad de poder decir Cristo te ama, de poder orar en una cafetería y hablar, pero también hay persecución aquí. Y quizás una vez al mes podamos hacer noticiero, restauración o algo así. Así que necesitamos camarógrafos y reporteros y todos para mandarlos por allá para que vayan a Bagdad o algo. David, nos alegra que hayas venido y si te quieres apuntar para ir para Bagdad o algo, te mandamos, te pagamos el pasaje de ida. Pero no, siempre una broma, pero es lindo y es importante conocer. Y para los que no conocen mucho al pastor Richard, Dios lo llevó por asuntos laborales a Arabia Saudita por 12 años, él vivió allá y se congregaba ahí. La verdad que hay que tener un llamado, porque si Dios me llama, creo que me pongo como Gedeón y le pido confirmación, porque ir por allá como que es un poco difícil. Pero Dios es grande, Dios es poderoso y quiero contarle un testimonio y no lo tengo ni apuntado ni pensé, pero cuando estábamos en la alabanza me vino a la memoria el testimonio de un actor argentino famoso. Yo lo conocía como el gordo Porcel. Así se le decía. Los argentinos tienen por así, así, Colombia también creo, pero dice mi viejo, mi vieja, el gordo, el flaco. Ahora obviamente algunas personas se pueden ofender, pero así era como le decía el gordo Porcel. Y escuché el testimonio de él, no me acuerdo si lo leí o fue un documental, que él escuchaba una música, no que lo ponía en la radio o YouTube o nada, él escuchaba en su oído una música, una melodía. Y un día caminando por las calles de Argentina, dice que escuchó la música que él escuchaba y dijo, eso es lo que yo escucho siempre. Y se fue, dijo, ¿por dónde viene esa música? Y fue caminando y caminando hasta que llegó a un lugar donde había una iglesia cristiana y esa misma música era la que él escuchaba por mucho tiempo en sus oídos. Entonces la curiosidad se le hizo que se metiera a la iglesia y se hizo cristiano. Y ese es el poder de la oración, que la gente estaba orando por él. Es el poder de Dios que existe, que Dios está llamando a su pueblo. Y hoy cuando adorábamos y la alabanza, y esto Pedro ni siquiera sabe la prédica que yo le iba a dar el día de hoy. Mi esposa es testigo de que la noche anterior estoy preparando, soy una persona que prepara las prédicas la noche anterior, porque he preparado anteriormente con una semana de anticipación, y cuando llega la noche anterior siento que eso no es, y me preparo otra prédica y siempre lo hago más fresquito, como cuando el pan sale del horno y huele rico. Entonces, para que la iglesia se alimente bien con la palabra de Dios. Y entonces Dios es poderoso, iglesia. Y yo me alegro porque hoy toda la alabanza que se cantaba dándole la gloria a Dios, lo poderoso que me rescató, que venció las tinieblas. Y la iglesia tiene que entender y tiene que vivir una vida en victoria, una vida poderosa. Ayer me ocurrió, le contaba a mi esposa esta mañana, siempre la primera conversación que hacemos, aparte de te amo y todo, es ¿qué tal dormiste anoche? Le digo, ¿qué tal dormiste? Y me dijo, dormí muy bien. ¿Y tú? Sí, pero me ocurrió algo que no me había ocurrido, una experiencia espiritual hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y así que sé que el espíritu del chisme está como, ¿qué pasó, pastor? Entonces se lo voy a compartir. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en ese momento? Yo estaba dormido, me acosté tarde y sentí, difícil de explicar, para mí fueron como 15 segundos, pero había pasado menos de un segundo y sentí como que mi alma se salió del cuerpo, pero algo así terrible, pero que pasó en cuestiones de segundo. Y sentí y vi que mi cuerpo estaba ahí, pero fue cuestiones de menos de un segundo. Y lo primero que atiné fue hablar, a mencionar a mi Salvador, a mi Rey. Dije, algo está pasando aquí. Y dije, Jesús, le dije. Inmediatamente, ¡pum!, volví de nuevo, como que me desperté y como hombre valiente, el cristiano y latino, me acerqué a abrazarla a mi esposa para que duerma tranquila, porque yo estaba temblando, ¿sí? Porque algo ocurre en ese momento. No creo que uno se despierta tranquilo. No, es un momento y en la noche terrible, terrible lo que pasó. Pero el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder, iglesia. En el nombre de Jesús. Y quizás esto ocurrió porque ayer me dio la oportunidad Dios de predicarle a una persona y aceptó a Cristo, y el reino de las tinieblas se alborota cada vez de que tú haces algo. David, tú viniste hoy a la iglesia. Sí, el reino de las tinieblas se alborota, pero tú es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Hay gente que una vez un tecladista venía para acá y le bajó uno de una camioneta y le metió una patada y a la vuelta.
¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas se alborota. Pero ¿cuál va a ser tu reacción? No voy a decir obviamente qué tienes que hacer si te patean o cosas así, ¿no? Quizás acá los pastores y los ancianos volteamos y los pateamos, no sé, pero el enemigo se alborota en medio de las cosas cuando tú decides buscar el rostro de Dios. Si te dicen que las cosas se van a poner mejor, mentira, no se van a poner mejor, se van a poner peor. Jesús dijo, tendrás aflicción, pero en Cristo has vencido. Que el cristiano se enferma, claro. El cristiano se resfría, por supuesto. El cristiano llega al hospital, sí. El cristiano se queda desempleado a veces, sí. Lo desalojan, sí. Pero nosotros nos podemos levantar una vez más y recordar y clamar al nombre de Jesús. Y aunque no tenga, sé que tengo. Y esa es la fe que nosotros tenemos para levantarnos, porque Él es poderoso, porque Él nos protege, porque Él está con nosotros. Y dice la palabra que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros, contra ti prosperará. Dios le habló a Abraham y le da una promesa y le dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Nosotros no vamos a maldecir por ahí porque desafortunadamente hay iglesias o cristianos que utilizan el poder de Dios para maldecir. Y tú no sabes con quién estás hablando. Y así le dijeron a Jesús, oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Y hay gente que a veces que da gana como que de orar de esa manera, ¿no? Señor, te lo voy a enviar de una vez ya para que no esté molestando a otros hermanos. Como que le da ganas, pero por el otro lado está ese angelito en el lado de la oreja y dice, no le digas nada. Cállate, ora, bendícelo, enséñale. Y es una lucha constante. No vamos a decir que el pastor Richard sale y maneja y tranquilo y le gritan y le insultan y le dicen Dios los bendiga. No, seguro que la carne va a querer responder diferente. Que tú vas caminando por ahí o en el trabajo, o en la casa, en algún lugar, a alguien como que se levantó con la disposición de malograrle el día a una persona. Hay gente que creo que se entrena específicamente para molestarle a alguien. Y uno llega y dice, no, yo estaba bien, pastor, pero el colega del trabajo, el que aspira el piso en donde yo trabajo, me amargó el día. Él no te amargó el día. Tú decidiste vivir un día amargado. Porque si vas a estar así, créeme que sales de la iglesia como victorioso y por ahí quizás sale un perro y te empieza a ladrar y te asusta y te enoja y te molesta. O alguien se te cruza. O sales victorioso y pones el poderoso de Israel en el carro y un carro está parqueado, bloqueado o la reja no abre y tú tienes una cita. Y le dices, fue la reja, fue el carro, fue esto y le echas la culpa. Adán dijo la mujer que tú me diste, echándose la culpa a la mujer. No, pastor, es que esta mujer. No, pastor, es que este hombre. Es que estos hijos. Es que el papá, es que la mamá, es que el hermano, el trabajo. Y siempre estamos echándole la culpa a todo, hasta las cosas. Y somos nosotros los que tenemos que tomar una decisión. Yo no me voy a enojar. Yo no me voy a amargar. No voy a dejar que nadie se robe mi bendición. Así que el próximo domingo yo quiero que venga con una sonrisa de oreja a oreja. Diciendo, pastor, esta semana la pasé excelente porque tomé la decisión. Escuché lo que usted dijo en la prédica y así quiero vivir. Una vida en victoria, una vida en alegría, una vida en gozo. Aunque no tenga para comer solo arroz con huevo frito toda la semana, que es un plato muy delicioso de nosotros los latinoamericanos. Se conoce como de lo pobre, pero es riquísimo. Lo que te hace sea pan con mantequilla, cómetelo como si fuera un churrasco argentino, pero con alegría, con bendición, con gozo. Dale gracias a Dios por todo. Jesús envió la misión de los 70, dijo, donde tú vayas, toques la puerta, y si allá están los cristianos, dile, la paz está contigo, y sigues para adelante. Pero si te maldicen, dice, sacúdete del polvo, no le hagas caso. Yo no voy a permitir que esta situación me ponga mal. Como humanos, sí. Vamos a tener una lucha constante y una aflicción constante. Pero recuerden que como con Cristo nosotros hemos vencido y somos más que vencedores. Hay promesas de Dios para nosotros. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dígame amén. Gloria a Dios. Y hay promesa. Hay promesas de Dios. Hay promesas que son incondicionables y otras que tienen condición. Por si Dios prometió a Noé, no habrá más diluvio. Y le da una señal del arco. Es una promesa. Dios dijo y tú no tienes que hacer absolutamente nada, solamente saber que no habrá un diluvio como hubo en las épocas de Noé. Él prometió y dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es una promesa. ¿Qué tengo que hacer yo?
nada, es la gracia, es el amor, es la promesa de Dios. Él ha prometido a nosotros no abandonarnos. Yo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Pero hay con condiciones también, como Dios dijo en 2 Crónicas 7, que le dijo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos, y buscaren mi rostro, entonces yo perdonaré sus pecados, yo sanaré su tierra, mis oídos estarán atentos a la oración, y llamaré a este lugar casa de oración. Hay promesas de Dios. Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento. Pero el enemigo va a querer venir y a veces nosotros no cumplimos las promesas porque estamos poniendo a un lado los requisitos y las condiciones que Dios nos ha dado a nosotros para ser más que vencedores, para andar en victoria. Y quiero que me acompañe el libro de Números capítulo 22, donde le he titulado a la prédica El día que el asno habló, o la asna, o el burro, o el día que habló. Y dice, vamos a leer del versículo 1 al 6, número 22, del 1 al 6, para ver esta historia del pueblo de Dios y el enemigo cómo trabaja. Dice la palabra, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. El pueblo de Israel había salido de Egipto y había pasado por el desierto. Se cree que eran como 38 años que ya habían pasado, ya estaban casi ya por llegar a la etapa final, a llegar a la tierra que fluye leche y miel, a la promesa que Dios le había dado al pueblo de Dios de llegar a ese lugar. Y yo no sé cuántos de nosotros, yo puedo decir, todos hemos pasado algún momento por un desierto. O quizás estás ahora pasando por un desierto, o pasarás por un desierto. Será un desierto que puede ser por muchos motivos que puedas estar pasando por el desierto. Puede ser que estés pasando por procesos. Puede ser que Dios te esté puliendo. Puede ser que le hayas dicho y orado a Dios, Señor, ayúdame, yo quiero hacer algo. Y Dios dice, ok, pero yo te voy a preparar. Y el taller del maestro es duro, es difícil, es lágrima, porque cuando tienes necesidad tienes que orar por la necesidad que tienes. Cuando uno no tiene necesidad casi no ora con la intensidad. Cuando una persona está en el hospital, ¿no han visto cómo clama una persona? Con toda autoridad y con todo derecho porque está jugándose la salud de una persona y uno tiene la incertidumbre de lo que está pasando y uno llora y clama y llora, Señor, por favor, ten misericordia. ¿Y saben lo lindo y lo poderoso? Que Dios escucha la oración de su pueblo, que Dios escucha el clamor. Pero Dios no quiere que solamente estemos clamando en el momento de la necesidad, sino en todo tiempo. Nosotros no estamos alegres cuando tu esposo, tu esposa o la relación en tu casa es comunicación solamente cuando aparece el hijo y dice, tengo hambre. Y le das de comer y después se desaparece. No, quieres que te gusta que vine para decirte que te amo, mamá, o que te amo, papá, o dar un abrazo, solamente vine por eso. Uno se alegra. La relación con Dios no es una relación de que Dios ven, dame, Dios ven, sana, Dios ven, provee. No, la relación con Dios es hablar con Él, caminar y poder conversar con Él en todo tiempo. El enemigo está especializado a poder atacarte en todo momento, a robarse la bendición. Pero cuando tú empiezas a levantarte, el pueblo de Dios empieza a levantarse, pero habían vencido ellos a los amorreos, habían destruido y entró un temor en Moab que busca ayuda con Madián,
se ponen aliados y empiezan a decir, necesitamos ayuda. Dice en Nehemías 13, no lo van a poner aquí, pero hay una conexión que dice que el motivo que de Moab, los moabitas, en vez de salir a recibir al pueblo de Dios y darle pan y agua, no les pedía un barbecue, les estaba pidiendo solamente sean alegres, denle bienvenida a las personas, acá tienen para que coman. No, lo que ellos querían inmediatamente en sus ojos es, me van a destruir, nos van a matar como los amorreos. Por eso en la misión de los 70, Jesús manda, y Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo. El que se quiere ir al infierno se va porque quiere, porque la oportunidad está ahí. Porque dice, toca la puerta y predique el evangelio. Si encuentras un cristiano, dile, la paz quede sobre vosotros. Pero si no quieren seguir en su mundo, quieren seguir en su pecado, quieren seguir en su maldad, entonces allá tú estás decidiendo llevar esa vida. Nadie te está obligando. Sacúdete el polvo para que eso no se te pegue. Nosotros vivimos en un mundo en el cual nosotros ya no pertenecemos a este mundo, porque pertenecemos a la ciudadanía en Cristo. Estamos aquí nosotros en un mundo, pero no porque yo vivo en este mundo me voy a convertir al mundo, sino que el mundo se convierta a aquel que me cambió. Por eso dicen, tú eres raro, aburrido, no tomas, no fumas, no bailas, todo siempre con la Biblia, todos los domingos a la iglesia. El cristiano no es aburrido, hermano. El cristiano es alegre, gozoso. Pero si vamos al trabajo nosotros así todos serios, ¿dónde está el gozo del Señor? Para ser cristiano como ese hermano que está amargado, que dice, gloria a Dios, Dios lo bendiga, todo serio. No, vaya, sonríe, Dios te bendiga, de una sonrisa. Cristo se metió en las bodas de Caná. Cristo se metía entre el público, conversaba, hablaba. Yo me imagino un Cristo alegre, gozoso, porque Él se goza con nosotros. Él se alegra cuando tú le alabas. Y ustedes son guapos y guapas y tienen una linda sonrisa y Cristo los ama. Y si ustedes no se lo crean, al menos dígalo en fe. Pero recuerde, hermano, que Cristo es amor y nos ama con todo, con todo. Israel venía ganando en batallas, proclamando las promesas de Dios, cumpliendo esas promesas que le había dado a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré, una tierra que fluye leche y miel, le dice que iba a sacar al pueblo, y ellos iban creyendo y conociendo. Y esto se lo dejo, iglesia, a cada uno de nosotros. A lo que Dios nos ha llamado, no olvides las promesas de Dios sobre nuestra vida. No olvides que en algún momento Dios te habló. No olvides hay promesas sin condiciones, pero hay promesas donde tú has orado y Dios te ha dicho, quizás que tus hijos se volverán al Señor. Te han dicho que quizás tu esposo, tu esposa vendrá a los pies del Señor. Y tú solamente dale gracias, aunque tus ojos no lo vean, dale gracias. Y vive con el gozo del Señor en la esperanza. Quizás no tienes documentos en esta nación, pero Dios te trajo y te dijo, yo te he traído acá para bendecirte. Dile gracias, Señor. Quizás no tengas un trabajo ahorita, o no tengas una casa donde vivir, pero Dios ya te dijo, no te preocupes, hijo mío, que yo tengo control y yo te voy a proveer lo que tú necesitas. Solamente dale la gloria a Dios y sigue caminando creyendo. El enemigo se va a levantar mientras tú vas en victoria, venciendo amorreos, venciendo y entrando a tierra que fluye leche y miel, a lugares de promesa donde Dios te está llevando. Por otro lado está el enemigo mirando, diciendo, ¿cómo lo voy a destruir? Lo que me pasó a mí ayer, yo no sé si fue porque me puse a predicar el evangelio ayer y esta persona recibió a Cristo y estaba pasando una situación muy difícil esta persona. Y el enemigo se molesta y quiere engañarle a uno y quiere amenazarle. Y le dicen, te voy a matar. Lo que contaba mi hermano, lo que pasa en Siria, lo que pasa en Congo. Son situaciones difíciles que les hacen renunciar a Cristo. Antes de decapitarlos, le dice que renuncien a Cristo. Eso es lo que le dice. Pero tú tienes que tomar una decisión. Yo he decidido seguir a Cristo, como dice aquel himno, que es real, que lo escribió, creo que fue en Asia, si no me equivoco, que dijeron que le mataron a la esposa, le mataron los hijos, y él dijo, yo he decidido seguir a Cristo. Y tú decides una cosa, olvídate de lo que pueda pasar alrededor, tú decides seguir a Cristo. Aunque estés pasando por un desierto, hay una tierra prometida.
Hay una tierra que fluye leche y miel. Hay palabra profética sobre tu vida donde Dios te ha dado y solamente dale gracias a Dios. Así se levante el enemigo como río, dice que el Señor levantará bandera. Aunque pases por las candelas, por las llamas no arderán en ti, dice la palabra. Al apóstol Juan cuentan los libros de historia que lo pusieron en una olla de aceite hirviendo y él no murió porque estuvo después en Patmos, donde tuvo la revelación y escribió el Apocalipsis porque Dios tenía un plan con él. Por eso, porque Dios tiene un plan. A Pablo pensaron que estaba muerto en Listra, lo habían apedreado y lo dejaron porque pensaban que estaba muerto. Pero no, porque Dios tenía un propósito. El barco naufragó en el libro de Hechos, pero se levanta Pablo y le dice, tranquilos, porque el ángel de Dios estuvo conmigo anoche y me dijo que ninguno va a morir, a no ser que alguno, si alguno se escapa, podemos morir. Entonces, hay una promesa, pero con una condición. Y Dios tiene planes y Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Moab, ¿qué es lo que hace? Cuando ve al pueblo de Dios, tiene miedo. Y se junta con los de Madián, con los madianitas, los moabitas y los madianitas. Hoy van a salir hablando de aquí hebreo. Moabitas, amorreos, madianitas. Y dice que se junta. Y eso es como el enemigo trabaja. Dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, se juntan 7 peores y regresan para ver cómo está la condición de la persona. Ha habido gente cristiana que se ha apartado y su vida ha sido peor. Ha sido peor y lo ha destruido el diablo. Pero hay promesas de Dios. El enemigo va a querer juntarse y aliarse. Y nosotros, número 1, no tenemos por qué tener miedo. Y segundo, nosotros como cristianos no podemos aliarnos con algo que no agrade a Dios. Desafortunadamente hay iglesias ahora que se han apartado de la verdad. Hay iglesias cristianas de homosexuales. ¿Y por qué? Porque se empiezan a aliar con movimientos que están ahora y a lo malo le están llamando bueno o para que no se enojen o para ser aceptado, pero nosotros no vemos por vista, sino por fe. Y Dios nos llama a obedecer su palabra, a creer en las promesas de Dios, a vivir bajo sus estatutos y sus mandamientos. Y hay una cosa que no puede ser cambiada. Contaba que mi hermano y con su familia vivieron en Arabia Saudita y tenían que ir a una iglesia. Las iglesias no eran como un lugar así. Eran que me contaba y pueden preguntarle a mi hermano a la hora de tomar café después del servicio, donde para recoger a los hermanos para llevar a la iglesia, si no me equivoco, recogían en los supermercados, minibús, hombres en un lado, mujeres por otro lado, para llegar a la iglesia que era como una casa, era una puerta, otra puerta, tenían que poner cajas de cartón de huevo para que el sonido no salga. Y hay iglesia perseguida, hay iglesias que están así, nosotros tenemos el privilegio, por eso le dije a mi hermano que compartiera algo de lo que pasa en Siria y que oremos. Quizás para unas personas, qué aburrido, de esos 3 minutos parados de nuevo, ya estaba tan cómodo en esas sillas azules que ponen acá en la iglesia y de nuevo pararse y vamos a orar y sentarse y pararse. Pero esa oración, aunque tú no creas, es escuchada en el cielo. Dice la palabra que la supereminente grandeza del poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos y que ha puesto al diablo debajo de los pies, le ha dado la autoridad a la iglesia. La iglesia tiene autoridad. La autoridad la perdió Adán en el jardín del Edén, pero en Cristo es recuperado todo. Es dada las llaves a nosotros la iglesia, para que nosotros cuando vengamos juntos oremos. Por eso nosotros los que estamos aquí es porque otras personas estuvieron orando por nosotros, porque tú estuviste clamando por una iglesia. Marcelo vivía por aquí cerca y Dios le abrió una puerta, un lugar por ahí y escuchó que aquí cantaban, había adoración y él vino, nadie fue y le predicó y le dijo, hermano, Cristo le ama. No, él vino, pero él no vino porque él quiso, sino que Dios lo llamó, Dios lo plantó, Dios lo puso. No es por casualidad que tú estés aquí, no es por casualidad que tú dejaste Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Italia, a venir a Inglaterra. Dios tenía un plan, un propósito. Porque nosotros podíamos haber terminado en otro país. Pero Dios nos trajo aquí. No es que yo vine, pastor, por un trabajo. Sí, quizás por algo económico. Quizás porque tus padres te trajeron. Quizás por una aventura diferente. Pero Dios te estaba llamando y te trajo aquí con un propósito.
con un plan, y los planes de Dios se cumplen. El trabajo es bueno, el dinero es necesario, vivir bien, claro que sí, pero sobre todas las cosas es Jesús. Que tú le alabes y le adores en todo tiempo, y veamos nosotros las cosas como son. El cristiano Saúl era el primer rey de Israel, puesto por los hombres. Cuando vio a Goliat, después de estar 40 días y 40 noches desafiando al pueblo de Dios, tuvo miedo. Y Saúl era grande, alto como Alex Molina, fuerte y musculoso, porque yo tengo ojos de fe. Yo veo con fe. Se levantaba y Saúl, ¿qué tuvo? Tuvo miedo, porque veía con los ojos naturales. David era más chiquito, rubio, pero cuando lo vio a Goliat, lo miró, dijo, ¿quién es ese incircunciso? ¿Se imagina? Yo me imagino qué habrá dicho Saúl. Yo creo que todos al mismo tiempo, se tocaron la cabeza como diciendo, pobrecito David, porque ellos veían con ojos humanos. Mira ese problema que tú tienes en casa, en el trabajo, en la salud o lo que sea, con los ojos que David lo vio a Goliat, con ojos de fe. Mira, es que yo no puedo, que yo aprender inglés, olvídese, pastor, no me entra. Ese no se convierte nunca. Si Saulo de Tarso se convirtió, si en el día del Pentecostés hablaron otras lenguas, yo he escuchado testimonios de una pastora que se paró al frente y habló en inglés, nunca estudió, nunca, porque Dios puede hacer milagros, solamente déjalo que Él haga su voluntad en ti y no tú. Una vez en Escocia escuché un testimonio leyendo el libro de los generales de Dios, creo que era, donde no había un tecladista y Dios le dice a una persona, párate y toca el teclado. Dijo, yo no sé tocar el teclado, párate y toca el teclado, pero yo no sé, párate y toca el teclado. Se levantó, tocó el teclado y tocó. Se sentó y nunca más volvió a tocar. Una mujer escocesa, una pastora, era en silla de ruedas, no podía caminar. La traían en altar, en silla de ruedas, y cuando llegaba al altar, se levantaba y paraba y predicaba. Después volvía a la silla de ruedas y no podía caminar. Es por su gracia. Es Él. A Él le place. Él levanta y Él hace como Él quiere. Pero tú le digas que se haga tu voluntad y no la mía. Me quedan como 7 minutos, pero como hay jóvenes me voy a extender, yo creo, 2 horas 45 minutos más. O sea que no hay problema. Están cómodos en sus sillas azules, así que no hay problema. Este Balak tenía miedo y él llama a Balaam para que vaya a maldecir al pueblo de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, no lo voy a leer, en la carta que le da a la iglesia de Pérgamo, menciona el nombre de Balac y el nombre de Balaam, tarea para su casa, porque ahí habla el espíritu que se movía en este hombre. Era un espíritu que los llevaba a adorar a otros dioses y de la inmoralidad sexual. Habla de los nicolaitas también. Y le dice, tú has permitido que en la iglesia se metan esta doctrina, la doctrina de la fornicación, de la inmoralidad sexual, de adorar otros dioses. Otros dioses no solamente son los Baal o Buda o el gatito del restaurante chino o el gordito del restaurante chino, no. A veces tu equipo de fútbol puede ser tu Dios, tu carro. ¿Has visto gente que lava sus carros y los mira de derecha a izquierda? Qué bonito quedó, ¿no? Y le toma su foto. ¿Has escuchado cómo suena? Rum, 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 ¿no? Eso es como un jaguar negro. ¿No? El de jaguar negro me mira por ahí. O el Mercedes blanco. Pero hay gente que puede tener, Dios puede ser un objeto, una cosa, no es necesario un Dios, sino que ponen toda cosa, persona, objeto, cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu vida, es un Dios. A veces idolatramos a nuestros hijos. ¿Tú crees que tú vas a cuidar a tu hijo mejor que lo va a cuidar Dios? A veces Dios nos permite a nosotros decir, ya no puedo. Me acuerdo cuando mi mamá le dijo a mi tía Cecilia, agárrame porque si no la desarmo a mi hija. ¿Te acuerdas? Sí, sí se acordará mi mamá. Porque mi hermana era también así tranquilita como nosotros. No era terrible mi hermana. Pero hay momentos
donde a veces uno no puede y le dice, Dios, haz tú tu voluntad. Y Dios permite y trabaja con nosotros. El esposo que me diste, la esposa, pero Dios trabaja con nosotros, nos moldea, nos moldea, nos moldea y nos hace mejores. En el verso 7 de Números 22, dice la palabra que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Balaam no era un israelita, él era dedicado a la adivinación. Él era conocido como algo de un poder espiritual porque podía bendecir y eran benditos y maldecía y eran malditos y era muy reconocido, pero dice que llegaron con dádivas de adivinación, o sea, con regalos para adivinación. Yo me imagino que habrán llegado con todos esos perfumes, con todas esas hierbas caras para que haga su trabajo de brujería, de adivinación, su patita de conejo o su bolita de cristal o sus cosas para que haga lo que tiene que hacer para que tú puedas maldecir a ese pueblo de Israel. Qué tremendo, o sea, ¿cómo le decía? Ahora, cuando Dios le promete al pueblo de Israel, y por esto es importante, ya me queda poco tiempo, voy a alargar un poquito más, pero cuando Dios nos da a nosotros la palabra, nosotros toda visión, todo sueño, toda palabra profética, todo sentir, toda emoción, todo lo que tú sientas tiene que ir en acuerdo con la palabra de Dios para que tú puedas decir es la voluntad de Dios. Porque hay mucha gente que se mueve por emociones, por sentir o por honra al pastor. Hay pastores, predicadores que dicen un disparate y porque lo dijo mi pastor es así. No, que te lo muestre con la Biblia. Si tiene alguna duda, una pregunta, acérquese a mí, acérquese a Pastor Richard. Tú dijiste esto de Siria. O la pastora predicó, tú dijiste esto de Abraham y que le cambió el nombre. ¿Dónde está en la Biblia? Explícame. Y nosotros encantados lo explicaremos. Y si se necesita más que un café, nos podemos reunir y poder hablar lo que nosotros queremos. Y el anhelo es que la iglesia conozca más. Pero la iglesia tiene que preguntarnos a nosotros que tiene hambre, que quiero conocer un poco más acerca de alguna cosa. Nosotros no podemos quedarnos estancados, necesitamos conocer, creer más. Pero qué tremendo acá, que Dios no va a ir en contra de su promesa, le dice más bien, Balaam consulta a Dios a ver si maldice a Israel, lo que le dicen a Balaam. ¿Cómo le va a decir eso? ¿En qué cabeza puede entrar eso? Si Dios le ha prometido a Israel una tierra que fluye leche y miel, pero el miedo, el enojo, la ira, el temor de los moabitas que se pusieron aliados con los madianitas, hacían eso, que lo querían destruir. Para ir avanzando, el verso 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Se lo aclara que tú no puedes ir a maldecir a mi pueblo, porque es un pueblo que es bendito. Y le dice bien claro, no vayas. ¿Cuántas veces Dios a nosotros, cuántas veces Dios me ha dicho a mí, no hagas tal cosa? ¿Qué es lo que hago? Voy y hago lo que no debo hacer. Siempre pongo el ejemplo cuando uno va a un lugar y dice wet paint, pintura fresca. ¿Qué es lo primero que uno hace? Para ver si está fresco. Hay gente que hace los famosos pranks, que no mire por acá, que hace no, mire, le meten un tortazo en la cabeza. No te sientes, va y se sienta. Lo que nos dicen que no hagamos es lo primero que queremos hacer. No entres a tal lugar. ¿Por qué no puedo entrar a ese lugar? Y es lo primero que nosotros hacemos. Dios le habla y le dice que no maldiga porque ese pueblo es bendito. Pero a veces somos tan tercos que a veces nos dicen, pastor, ¿puede orar por favor? Porque me gusta esa chica. Es la esposa de mi amigo. Entonces yo como pastor que digo, bueno, voy a ayunar y voy a orar a ver si es de Dios. No. ¿Cómo voy a hacer semejante tontería? Y hay cosas que a veces nosotros oramos por cosas. Usted se ríe, pero ahí he visto videos y pastores que dicen cada disparate. Y el problema no solo del pastor, porque los pastores tendremos que pagar cuenta delante de Dios, pero de las ovejas también que se congregan en un lugar. Han habido casos donde ha habido pastores que para orar para las mujeres han tocado sus partes íntimas para que sean fértiles y para poder orar, porque tienen una unción
fresca para ayudarlas a que puedan tener hijos. Se ríe, pero es verdad, he escuchado y hay unas cosas terribles que pasan y la gente grita gloria a Dios y aleluya. Lo primero que debes hacer si pasa esto, sal de esa iglesia. No te puedes quedar en ese lugar porque eres partícipe de lo que está pasando y el pueblo está padeciendo por falta de conocimiento. Es necesario leer la Biblia y alimentarnos con la palabra para poder saber. A Balaam le dijeron, ora para que maldigas a este pueblo. Y él dice, voy a orar a ver qué es lo que dice Dios. Y Dios le dice, ese pueblo es bendito, tú no vas a orar por eso. Pero como es necio y Dios le dice a uno no, y uno vaya a hacer lo que no debe hacer, pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios de poder. Y Dios te dice, no es no. Y a veces nosotros nos ponemos de una actitud que decimos, Dios dice que no, pero en el fondo yo quiero ir. ¿No ha pasado? Os digo, el pastor Richard ha dicho que no toquen tal cosa. ¿Por qué voy yo y no les digo, no toquen tal cosa? Y se excusan otra persona. El supervisor dice que no hagas eso. El jefe dice que no hagas eso. Ten carácter, ten autoridad y dile, no desordenes la iglesia, no ensucies, no hagas esto, porque es la casa de Dios. No que el pastor se va a enojar. No, tener carácter, porque si tú no lo dices, por ejemplo de la computadora, si yo no digo no toquen porque se puede dañar la computadora, entonces me van a respetar. Pero ya si digo, el pastor Richard dice que no toquen porque se daña, no pongan el café encima del keyboard porque se daña. Entonces ya cuando lo vean al pastor Richard sacan y esconden el café. Pero a mí quizás me van a sobornar. Me dice, ¿capuchino? Y me sobornan porque saben de que yo no tengo carácter. Y tú como cristiano tienes que tener carácter para lo que Dios te dice que hagas y lo que no debes hacer. Tienes que tener ese carácter. Y a veces no tenemos el carácter. Y van y lo sobornan. Entonces, ¿qué hace con Balaam? Van y lo sobornan. Y les dice, Balaam, al final dice, Dios dice que no. Entonces se van donde Balac y le dicen a Balaam dice que no porque Dios no quiere. Ok, dile que pida lo que quiera que yo le doy. Imagínate. Y a veces vienen y nos ofrecen todo lo que queremos. Es la oportunidad, Señor, respuesta a mi oración. Cuando Dios ya te dijo no, rotundamente no. Con Moisés se enojó, a Moisés le dijo, no es no. ¿Cuántas veces te tengo que decir, Moisés, te quedas aquí, mira desde el monte la tierra prometida, pero acá vas a morir? Porque tú no vas a entrar a ese lugar. Se enojó con Moisés. Y a veces Dios también se va a enojar con nosotros porque la ira de Dios se enciende porque es un Dios de amor, pero es un Dios celoso, un Dios puro. Dios no quiere que tengas dos señores, uno solo. Tú oraste, tú lloraste, tú clamaste, tú dijiste, Señor, llévame a mí, envíame a mí. Úsame a mí, gloria a ti, Señor. Estoy a donde tú quieras enviarme. Así como le dije a David, lo mandamos a Bagdad y dijo, no quiere. No digas no. Una broma, no te vamos a mandar, tranquilo. No va a volver el primer día que llega a la iglesia después de tiempo y después no va a venir ese pastor, está que me la manda. Dice, no. Pero entonces nosotros, iglesia, por si acaso yo a David lo conozco hace muchos años. Hace muchos años. Pero nosotros llega y después para cortar la historia, porque justo le enseñaba a Carlos y a Angelique lo que había escrito y de ahora estoy en la primera parte de arriba. Entonces mejor lo pago porque si no, me sigo de largo. Entonces resulta de que Dios dice que no, pero Balac dice, pídeme lo que quieras. Y él dice, ok, pero Dios ha dicho que no, le dice. Pero ¿saben qué? Quédense a dormir esta noche. Voy a orar de nuevo por si acaso, a lo mejor a ver si me vuelve a confirmar lo que ya Dios me ha dicho acerca de la mujer que está casada, esa para que me pediste por Dios, déjame ir un ratito más, vamos a orar a ver si Dios. Y a veces somos así de necios y de tontos, porque cuando nos volvemos necios nos volvemos ciegos, y uno dice, pero ¿por qué no entiende? Con el pastor Richard, con la pastora Milena a veces hablamos de la Santa Cena, dice, pero pastor, a veces hay gente que no debería participar en la Santa Cena, hay que enseñarles, y sí, se ha enseñado 1, 2, 3 veces, se le ha dicho, porque aún con la Santa Cena algunos reciben sanidad, pero otros también, tomándola indebidamente, también es un peligro. Entonces tenemos que ser prudentes, santos y saber. No voy a hablar de la Santa Cena, pero son ejemplos que están ahí. Y entonces Dios le dice a Balaam,
anda. ¿Quieres ir? Anda. Y Dios nos dice a veces, ¿quieres ir? Anda. Porque Dios no nos obliga. No piensas de que yo no debo ir a pecar hoy, pero Señor, si no quieres que vaya a pecar, ponle candado a la puerta, que no encuentre la llave, que el auto no prenda. El auto va a prender. No se va a poner un candado, porque Dios no es que te va a jalar y te va a agarrar. Dios es caballero y solo te dice, no, yo te amo, no vayas. Y hay momentos que quizás puedes estar en el desierto y no ves la gloria de Dios ahorita, pero la vas a ver, porque después el pueblo de Dios llegó a ese lugar que fluye leche y miel, a esa tierra prometida. Si Dios nos ha prometido a nosotros, Dios lo hará, con nosotros o sin nosotros. Pero no seamos necios, yo quiero ser parte y no soy perfecto, tengo errores y fallas en montones, pero yo quiero ser parte de la promesa de lo que Dios quiere cumplir con restauración y con cada uno de nosotros. Quiero ser parte. Y entonces resulta que Balaam va y en el camino prepara su asno, la asna le pone todo para meter ahí para llevarlo para el equipaje para ir a ver a Balac. Y le dice, ahora viene, va a ir donde Balac. El asno resulta de que ve al ángel de Jehová, a Jesús, cristofanía, como decía la pastora Milena el domingo pasado, una apariencia de Jesús, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento con una espada que es la palabra, como dice en Efesios. Hebreos 4:12, espada más cortante de doble filo, y se para al frente, y el asno se retiene. Después se pone para un costado y le aplasta la pierna a Balaam. Después se pone para otro lado y empieza todo ese problema y se empieza a golpear. Y el asno le dice, ¿por qué me golpeas? 3 veces me has golpeado. Más burro fue Balaam que el asno, porque se pone a hablar con el burro. Se pone en una conversación. Eso me hace acordar ese chiste de un hombre que tenía un perro y se va al establo y le dice, uy, hace frío. Y el caballo dice, sí, hace frío. Y se asustó, y se fue corriendo con su perro, y corrieron bastante, y cuando llegan paran, y dice, uff, qué miedo, habló el caballo, y el perro le dice, sí, nos asustó. Y a veces no te das cuenta tú que te pones a hablar con animales, te pones a hablar y mirar tontería y media, no te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo, porque no estamos prestando atención ni estamos obedeciendo a donde Dios nos ha llamado. Iglesia, yo le invito a que se pongan de pie porque si no yo no termino acá. Falta un montón. Me emociono ahorita. Y al final llega y el ángel de Jehová, Dios, Jesús, le quita el velo a Balaam para que pueda ver y entonces se dio cuenta. Y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta nosotros que por la desobediencia ocurrieron cosas que yo no me percataba. Seamos sensibles y no contristemos el poder del Espíritu Santo. Dios está que nos llama a nosotros. Las prédicas, a la primera persona que Dios habla, porque no quiero sonar como que estoy regañando a la iglesia, es al predicador. Cuando yo leo la Biblia y preparo el mensaje, Dios me está hablando y me está diciendo a mí, ojo, atención, préstame atención. Y yo si quiero ser diferente, tengo que obedecer y dar un paso atrás y recordar, sí Señor, tú me dijiste tal cosa. Perdóname porque quizás el burro estaba hablando y yo estaba hablando con el burro y no me daba cuenta que tú estabas al frente mío. Dios está al frente de cada uno de nosotros. Busquémosle mientras Él pueda ser hallado. Él no te va a juzgar. Él no te va a culpar. Él no te va a decir cuántas veces, Rocío, te voy a tener que decir. No. Con Pedro, cuando se apareció después de negarlo, le dije, Pedro, no llegó Jesús así como que todo creído y le dijo, te dije, ¿no? Porque hay predicadores que son así. ¿Cuántas veces te tengo que decir? No. Jesús yo creo que solamente se para, te mira, inmediatamente uno cae de rodillas porque uno no puede mirarlo siendo pecador. Porque Él es puro, porque Él es santo. Una vez un señor, un hombre me dijo, hablo contigo porque tú eres bueno. Y yo no soy bueno, le dije. El único bueno es Jesús.
que tú me conoces solamente porque me ves y me paro acá y predico, porque vengo bañadito, porque llego, me ves caminando por ahí, pongo las mejores fotos en mis redes sociales, porque las que salgo feo no las voy a poner, las que salgo más o menos aceptable, porque así somos nosotros. No, porque en las redes sociales todo el mundo es bueno, todo el mundo vivimos en alegría. Yo también lloro, también tengo tristeza, todos nosotros, todos. Pero Jesús no te culpa y ni te juzga ni te dice cuántas veces te tuve que hablar y te tuve que decir, no hagas tal cosa. Yo creo que hoy es una perfecta oportunidad, como se llama la iglesia, restauración, de restaurar nuestra relación con Cristo. Y decirle hoy, Señor Jesús, perdóname porque quizás no he andado en los caminos que tú me vienes diciendo hace tiempo, que yo camino. Y hoy me quiero alinear contigo. Yo te invito a que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y ores conmigo. Y permitas que sea el Espíritu Santo y que sea Dios obrando en cada uno de nosotros. Ora conmigo, hagamos una oración juntos y dile, Señor Jesús, perdónanos por las veces que no te hemos prestado atención. Perdónanos por las veces que te hemos desobedecido. Perdónanos las veces que no hemos hecho el bien. En esta tarde, Señor Jesús, queremos ser restaurados. Nuestra relación contigo, que sea sana, pura, y que seas tú, Señor Jesús, obrando en cada uno de nosotros. Ahí donde tú estás, levanta tus manos al cielo. Al levantar tu mano es una señal de que tú te rindes delante de Dios y le dices que se haga su voluntad y no la tuya. Y déjalo que Dios te ministre en esta tarde. Dios no te juzga, Dios te ama, Dios te levanta, Dios te bendice. Él dice, yo soy el que rescata tu vida del hoyo de manera que seas rejuvenecido. Padre, te doy gracias por esta congregación, por los hermanos conectados, por las personas presentes, por la situación que cada uno está pasando, por los desiertos que atraviesan o que están por atravesar o que han pasado, las situaciones de la vida. Tú conoces la situación de cada persona. Nosotros te pedimos, Padre, que seas tú glorificándote y fortaleciendo esos brazos que se han caído, que han bajado, Señor, la fuerza. Y hoy nos levantamos como iglesia, como Uri y Aarón, a levantar los brazos de Moisés, a levantar los brazos de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús, para que sean una vez más levantados, fortalecidos y en victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén, y le damos un aplauso fuerte al que vive y al que reina. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Ahora sí puede sentarse, porque lo vamos a poner de pie de nuevo en un ratito más.